Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Si nos ayudan con las luces centrales, les agradecería. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo número 4. Libro de los Jueces, capítulo número 4. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene? Libro de los Jueces, capítulo número 4. Vamos a dar lectura. Sí, ya los primeros versos fueron motivo de estudio, pero vamos a dar lectura del versículo número 1, ¿sí?, al verso número 5. Les recuerdo que estos 5 primeros versículos ya se los estudiaron la semana anterior. Y dice el Señor: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 2, léalo por favor. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, nuevamente en el nombre de tu amado Hijo, Señor, nos presentamos delante de ti para escudriñar tu palabra. Hoy, mi Dios, que tú nos has permitido estar aquí en esta tu casa de oración, mi Dios, nutre nuestras vidas. Háblanos conforme a nuestra necesidad espiritual, aún física y emocional. Señor, no nos dejes, Padre, tal cual como hemos venido. Más bien, ministra nuestra vida en todo momento. De la misma forma, Señor, mira a nuestros hijos, nuestros pequeños, aquellos niños que aún sus padres sin conocerte tienen el deseo de enviar a sus hijos a cada una de las clases. Para ellos también, Señor, proporciónales de tu amor, de tu misericordia y de tu Santísimo Espíritu. Señor, que toda la iglesia pueda ser, Padre, edificada, y que en esta mañana, mi Dios, tu voluntad soberana se haga o se lleve a cabo en nosotros. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Jueces capítulo 4, ya hemos dado lectura del verso número 1 al verso número 5. Nuevamente, como usted reconoce también a través de los estudios anteriores, ¿sí?, dentro de el análisis de los jueces, estos se levantaban, recordará usted, porque Israel pecaba y clamaba a Dios. Dios, por su parte, cada vez que el pueblo se apartaba, también se ha leído en varios versículos anteriores, Dios los vendía a sus enemigos. Bueno, de manera adicional quisiera por favor que me acompañara al libro de los Salmos. Quisiera compartir algo con usted de manera adicional, capítulo 44, versos 12 y 13. En ese texto tenemos un apoyo un poquito más amplio en qué consistía el vender al pueblo, sobre todo a los enemigos. Bueno, ahí tenemos justamente las palabras del Señor. Salmos 44, en el verso número 12 y 13. ¿Lo tiene? Dice ahí: has vendido a tu pueblo, pero a diferencia de venderlo por un precio, ¿de qué dice ahí que lo ha vendido?
de balde o gratuitamente, podría decirse, ¿no? Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Es como que si usted sacara algo a la calle, ¿no? Y simplemente lo exhibiera. Hay gente que por querer sacar algo de pronto le pone ahí se vende, ¿no? Hace una especie como de un taller abierto, no sé, así más o menos se suele, bueno, aquí no se suele practicar eso, en otros países del norte creo que sí. Si ponen afuera de su casa cosas usadas y dicen aquí el que quiere llevárselos, que se los lleve, o el que quiere comprar, que compre también. Pero en el caso del pueblo, por haber sido un pueblo rebelde, duro, obstinado, entregado a la idolatría, la palabra de Dios nos dice que el Señor vendió a su pueblo, pero cuando lo quiso vender, lo hizo gratuitamente. Vendió a su pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Y dice ahí, nos pones, mire, por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Claro, la base es obviamente más que fundamentada. Dios lo hizo porque el pueblo se rebeló y se apartó de su Dios para entregarse a los ídolos de los extranjeros, de los cananeos. Bien, retomando por favor Jueces capítulo 4 y dejando cerrado esta primera parte, sí, hasta el versículo número 5, donde Dios tuvo que levantar a falta de un hombre. ¿A quién levantó? A una mujer llamada Débora, que significa abeja. Pero también Dios había levantado a un rey perverso, recordando que ese rey se llamaba Jabín, ¿se recuerda? Y Jabín por su parte también tomó para encomendar a sus ejércitos a un general, el cual, ¿cómo se llamaba? Císara. Ahora, ¿qué significaba Jabín? Discernidor. Recuerda estos significados que tienen mucho valor dentro ya del desarrollo bíblico. Sí, y también, mi amado hermano, ¿qué significaba Císara? A orden de batalla. Ahora bien, vamos pues por favor al verso 4 antes de avanzar al verso 6. Débora tenía una, diríamos, multitud de funciones. Era una mujer, sí, 4x4, todo terreno. Mire el Señor lo que dice en el verso número 4. Esta mujer, ¿qué hizo? Gobernaba en aquel tiempo, es decir, que ocupaba una función, sí, de gobernadora. Sí, versículo 4. ¿Qué más era ella? Era profetisa, es decir, que se manifestaba en ella un don, el don de la profecía. Adicionalmente, ¿qué cosa también era? Era esposa, porque era mujer ¿de quién? De Lapidot. Y de manera adicional, en el verso número 5, la Biblia nos menciona que también era juez, ya que se sentaba en un lugar que ya se le denominaba la palmera de Débora, sí, porque ahí ella se sentaba a juzgar a su pueblo. Mi amado hermano, sí, esta mujer, vuelvo y repito, tenía múltiples funciones y todas ellas las cumplía a cabalidad. Cuando vamos al verso 5 dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre dos ciudades, Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían, dice, a ella para el juicio, o a juicio, o a ser juzgados, o en este caso sí, ella como un árbitro para poder dirimir cualquier situación entre el pueblo. Mi amado, la escritura siempre ha, sí, diríamos, puesto en alto a la mujer. El hombre y su machismo de pronto la quiere tener subyugada o por debajo del estándar del hombre. Pero bíblicamente, e inclusive si quisiéramos tener un argumento sólido de que si la mujer puede o no ocupar un liderazgo o un pastorado en la iglesia, muchos suelen decir que no, porque se limitan a leer solamente la carta de Timoteo, donde se anuncia los requisitos para un obispo o para un diácono. Pero en la práctica sí habían mujeres que gobernaban iglesias. ¿Habrá alguna fuente bíblica para poder, diríamos, sustentar lo dicho? Pues por supuesto que sí. Acompáñeme por favor al libro de los Romanos. ¿Sí? Romanos, capítulo número 16. Eso sí, tome el texto usted como esposa o como madre o servidora de Dios, no para contender, tómelo siempre para, sí,
de presentar, como dice la misma palabra, para presentar ¿qué cosa? Cuando hay rivalidad, defensa del evangelio. Amén. Romanos capítulo número 16. Vamos a leer, sí, desde el verso 1 voy a leer, sí, en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor: os recomiendo, hablando Pablo a la iglesia de la cual ya estaba despidiéndose, os recomiendo además, sí, nuestra hermana, ¿qué dice ahí? Febe, sí, nuestra hermana Febe, la cual es, mire, vaya viendo por ahí los cargos. Aquí, ojo, en Romanos 16, antes de seguir leyendo, Pablo va a enumerar un sinnúmero de hermanos, pero como cosa particular, la mayoría son mujeres. Mujeres que estuvieron muy destacadas dentro del servicio de la obra de Dios. Así que este capítulo, o esta parte final del capítulo 16, es muy, pero muy sólido a la hora de poder presentar a la mujer como una herramienta primordial dentro de la iglesia. Sí, mire cómo inicia. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es, ¿qué cargo tenía? Dice ahí, es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Ahora, quiero quedarme ahí, voy a seguir leyendo, pero por favor, acompáñeme a Timoteo. Veamos los requisitos para los diáconos. Vayamos por favor a la carta de Timoteo. No vaya a perder, sí, Romanos, no lo vaya a perder. Y veamos por favor, sí, los requisitos para los diáconos. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Solo quiero dejar aseverada, sí, esta postura bíblica, no la del hombre, sino la del Señor. ¿Lo tiene? Ahora, cuando usted lee el versículo número 8 en adelante, porque ahí están los requisitos de los diáconos. Si Pablo hubiera sido machista, o Pablo se hubiera solamente se hubiera quedado a limitar la función de un servicio para los varones o para los hombres, mire cómo empieza el texto. Dice ahí, los diáconos. Si yo fuera legalista, dijera, un ratito, ahí está en género, ¿qué cosa? Primeramente, está en género masculino, ¿verdad? Si quisiera ser legalista, es decir, que mujeres diáconas no hay, porque ahí no dice las diáconas, por ejemplo, si quiero ser machista. Pero si usted ahonda en el texto, dice la Biblia, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden dice ahí, el misterio de la fe, ¿sí? Con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén. Hasta ahí podríamos decir que viene el asunto de los varones en el diaconado. Pero dice el verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ojo, parece que el texto en el verso 11 está aislado, pero no es así. El texto no está aislado, porque el texto nace de un contexto que habla acerca de los diáconos, y en el versículo número 12 vuelve a retomar el asunto de los diáconos. ¿Sí se da cuenta? Dice ahí, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y dice ahí, y sus casas. Ahora, ¿dónde apareció en el verso número 11? Justamente en medio de las demandas para ejercer un diaconado. Amén. Mi amado hermano, cuando vamos, sí, por favor, retomemos Romanos 16, no lo perdió, ¿verdad? Verso número 1, la cual, ¿qué cosa era Febe? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Dice ahí, a ella, ¿no? La recomendó Pablo, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, es decir, a los hombres también o a la iglesia, porque ella ha ayudado a muchos, e inclusive ¿a quién más? A mí mismo. Verso 3, y aquí quiero entrar en otra parte. Mire, saludad a Priscila, la cual es una mujer,
y a Aquila, la cual era el marido. Priscila y Aquila, usted sabe bien que fueron de gran bendición cuando se trató de guiar a un hombre llamado Apolo. ¿Se recuerda usted de ese estudio bíblico? Del cual ella, sobre todo junto con su esposo, le explicó más exactamente acerca de la verdad de Cristo. Porque Apolos, si bien es cierto era un hombre poderoso en la escritura, solamente había sido sometido hasta ese entonces al bautismo de Juan. Sí, pero no había conocido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo se había manifestado todavía en su casa. Mi amado hermano, Aquila, juntamente con Priscila, que era su mujer, es nombrada no de manera arbitraria, en este caso a la esposa, en primer lugar. La Biblia la menciona en primer lugar y desplaza al hombre por ser ella en la parte espiritual. ¿Qué cosa? La de mayor preponderancia. Amén. En la Biblia usted tiene que considerar esto. Nada está escrito al azar. Esto siempre lo estamos trillando desde el altar. Sí, en la Biblia nada está escrito al azar. Así como Dios a veces pone nombres para destacar la maldad de alguien, también pone nombres para darle la preponderancia o el lugar o el honor debido a quien también ha sido sobresaliente en las cosas de Dios. Ahora, ¿qué se habla acerca de esta mujer llamada Priscila? Dice, saludad a Priscila y a Aquila. Mire el orden. Mis colaboradores. Interesante. Pablo, ¿cómo los considera a ambos? ¿Más o menos que él? ¿O igual que él? Si yo digo un colaborador mío, estoy hablando de alguien que hace lo mismo que yo. Es como cuando usted está en la cocina y dice, ella me está ayudando, sí, o es mi colaboradora de cocina. Es decir, yo cocino y ella también lo hace. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Mi amado hermano, versículo número 3. ¿Sí? Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron, ¿por qué dice esto? Porque Pablo también la expuso. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 3. Y mira lo que habla, verso 5. Mira lo que habla acerca de ese mismo par. Verso 5. Saludad también a la iglesia, dice ahí, ¿de dónde? ¿Dónde estaba la iglesia, mi amado hermano? ¿En la casa de quién? De Priscila y Aquila. Pregunto yo, ¿quién gobernaba esa iglesia? ¿Quién? Los dos. Priscila y Aquila. Pero recuerde con la preponderancia que, o diríamos el honor que Dios le quiere dar a esta mujer. La nombra en primer lugar. Ambos tenían la misma función dentro de su propia casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Mi amado hermano, de esta manera, y si usted sigue leyendo, obviamente el Señor va a seguir elogiando la labor de la mujer, porque si va más adelante dice la palabra, saludad a Epeneto, ese era un varón amado mío, que es el primer fruto de Acaya, o de la ciudad de Acaya para Cristo. Y dice el verso 6, saludad a María, otra mujer, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y ahí, mi amado hermano, usted va a encontrar un sinnúmero de nombres que obviamente usted no le va a conocer el contexto en el cual ellos se han desenvuelto a través, sí, de los hechos bíblicos, pero no por ello el Señor no los destaca por nombre dentro de las Escrituras. Mi amado hermano, la mujer jugó un rol, sí, preponderante, aún en el crecimiento de la iglesia, ahí en el Nuevo Testamento, sí, o en el tiempo ya que nosotros conocemos de la gracia. Sí, si alguien quiere desvalorizar a la mujer en la actualidad en un pastorado, no ha leído bien la Biblia. Amén. Porque como hemos podido comprobar en Romanos 16, la mujer, hablando de Priscila, juntamente también con Febe, ambas tenían obviamente funciones, cada una en su debido, diríamos, puesto, pero no por ello de menor o inferior estándar que el hombre. Sí, el hombre podía ser diácono, la mujer también. El hombre podía hacer, en este caso, uso del don de profecía, la mujer también.
Priscila y Aquila, mi querido hermano, gobernaban la iglesia, la cual se encontraba ¿en dónde? En su casa. Y usted sabe que eso en la actualidad vendría a ser ejercer un pastorado. Amén. Gobernar una iglesia en casa vendría a ser lo mismo como ejercer un pastorado, sino que no tenían un local por obvias razones, porque en aquel entonces la persecución de la iglesia estaba en pleno apogeo. Ahí usted no podía decirle al emperador: no sea malito, me extiende un permiso municipal para abrir una iglesia para Cristo. La muerte era lo que le venía. Amén. Ahí usted no iba al Ministerio de Derechos Humanos y Cultos a ver cuáles eran los requerimientos para sacar la iglesia. No existía eso. La gente cuando se quería congregar tenía que buscar de manera oculta peñascos, grietas en las montañas, sí, por medio hasta de frases hecho tipo código, mandar tal día nos vemos en tal lugar. ¿Con qué afán? Para poder congregarse. No había las garantías civiles para poder congregarse. Todo aquel más bien que confesaba que era cristiano iba a parar, sí, a la tortura. Nosotros ahora tenemos facilidades, hasta podemos hacer hasta huelga, aun cuando el cristiano no lo hace, para defender los derechos, para que de pronto se den garantías. Pero en aquel entonces no existían ningún tipo de derechos para la iglesia. Ahora bien, cuando retomamos, sí, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, mi hermana, díganos. Bueno, usted lo ha dicho, algunos dicen, sí, pero eso algunos dicen, si no goza de sustento bíblico, diríamos que el dicho queda simplemente como un relato, como una contribución más de aquellos que por desconocimiento bíblico, sí, en este caso no lo aplican de la manera correcta. Ahora, si la Biblia a mí me dijere, eso es otra cosa, que la mujer no puede ejercer el pastorado, entonces yo me callo. Porque la Biblia me lo estuviera, sí, no solamente enseñando, sino que me lo estuviera parametrizando y decir, lo que sí dice la Biblia con respecto a la mujer es que la mujer aprenda en silencio durante en este caso, enseñanza en la congregación. Eso sí lo dice. Pero esa palabra que menciona ahí no es que la minimiza o la quita de su función o de su rol cuando Dios la ponga a ella en un sitial. Pregunto, ¿un diácono puede ejercer autoridad dentro de una iglesia? Sí. ¿Un diácono puede manifestar también un don? Por supuesto que sí. Y si Dios manifiesta, en el caso de Débora, por ejemplo, profecía, ¿qué debe de hacer si la profecía llega, en este caso, cuando ella se está congregando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Callar? No. Pablo inclusive normó eso y dijo, aquel que profetiza lo haga, sí, pero lo haga para la edificación de la iglesia. Y mientras uno profetiza, los demás deben de. Y si Dios quiere mandar profecía a través de una mujer, ¿qué hacemos? ¿La mandamos a callar? No. Ahí la regla de que la mujer aprenda en silencio pasa a un segundo plano, sí, para dar lugar a la revelación del Señor a través de una mujer. Mi amado hermano, yo creo que todo nace del endurecimiento del corazón. Cuando el corazón no quiere, sí, en este caso sujetarse a la palabra, siempre le buscará un pero a la misma. Aun cuando ellos, si bien es cierto, son muchos los que se resisten a ver a una mujer en el liderazgo, mi amado hermano, la Biblia dice otra cosa. O si no, mándelos a leer. Por eso digo, Romanos capítulo 16. Priscila y su esposo, y mire que a Priscila aparece en primer lugar. Amén. No en vano si la mujer aparece. Ella debió haber inclusive ejercido mayor autoridad en cuanto al ministerio. No se va a equivocar. Amén. En cuanto al hogar, Aquila tenía que tomar la rienda del hogar. Amén. En cuanto al ministerio, quien tenía o llevaba los pantalones, al parecer era Priscila. Y eso es otra cosa. Es como lo que sucede en sus propios hogares con los esposos o las esposas que no comparten la fe. ¿Quién lleva los pantalones? Aquel que ha adoptado, ¿verdad?, la verdadera fe de Cristo en su hogar. Si el marido no quiere saber nada de Cristo, ¿quién toma la carga espiritual? ¿Quién se hace cabeza espiritual del hogar? Espiritual. La mujer, ¿verdad?
Pero cuando tenemos un esposo cristiano, el que debería de tomar esa cabeza, esa autoridad, debe de ser el varón. Ya, establecido esto, retomemos por favor Jueces, ¿sí? Con eso creo que cerramos o remarcamos bien el asunto, ¿sí?, de la labor de la mujer. Mi hermana ahí al fondo, dígame. Buena pregunta. Ahora, los requisitos bíblicos son obviamente inamovibles. Y la pregunta la vuelvo a hacer para poder grabarla en el audio, ¿no? Si se nos pregunta si la mujer puede ejercer el pastorado si su marido no es creyente, ¿verdad? Ahí va el asunto. Si leemos Romanos 16, ¿sí?, ¿por qué en este caso Priscila ejercía la autoridad sobre la iglesia? Su marido también era creyente. Priscila y Aquila. Es requisito, y como ahí sí tenemos que ser muy tajantes y muy bíblicos, era requisito, indistintamente de quién ejerce el pastorado, para poder ejercer autoridad sobre la iglesia como un pastor o como un obispo, tenía que él y su casa, incluido su mujer o su esposo, ser cristianos. No se puede ocupar un pastorado, bíblicamente hablando, si se tiene una mujer inconversa o si se tiene un marido inconverso. No se puede, porque no habría autoridad. Y quien presida la iglesia debe de ser irreprensible, guste o no le guste. Muchos dirán, uy, pastor, ahí sí legalista. No, ahí sí quiero ser bíblico. ¿Dónde está eso? Acompáñeme rapidito a la misma carta de Timoteo. Como le mencioné contestándole la pregunta a la primera hermana, ¿sí?, si la Biblia lo dice, yo me allano a la Biblia. Y ahí sí no hay vuelve luego. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Y mire cómo comienza la Biblia. Verso número 1 en adelante. Primera de Timoteo 3, verso 1 en adelante. Palabra fiel. Así comienza, ¿verdad? Es decir, palabra que no puede ser puesta en tela de duda. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, mire, un requisito, necesario que el obispo sea irreprensible. Yo pregunto, ¿el obispo dice que sea qué cosa? Y pregunto ahí entraría un hombre o una mujer. ¿Qué entiende usted hasta ahí? ¿Entra o no entra? ¿Se le allana o no se le puede allanar este requerimiento o este deseo o este anhelo a un hombre, sí, y dejo afuera a una mujer? Una mujer no pudiera también anhelar obispado. Un hombre, ahora, ¿quién puede ser presidente? ¿Un hombre solamente? ¿O una mujer también? ¿Verdad? Verso número, es como en el diaconado del verso número 8, no, los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿A quién puede aspirar a un diaconado? Un hombre y una mujer también. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no haya en él para poder ejercer dicho cargo nada en el cual se le pueda señalar. Pregunto, si alguien quiere ejercer el pastorado, ¿no?, y pasa, diríamos, por el filtro de la escritura y pasa por el filtro de la congregación y dice, bueno, pastor, está bien, perfecto, usted tiene mucho conocimiento, se lo ve que es un varón lleno, usado del poder de Dios, y su esposa, ella también lo va a apoyar. No, ella es inconversa. Yo le pregunto, ¿cómo poder dar un consejo como pastor de ganar a la esposa para Cristo si él no ha podido ganar a su propia mujer? Usted, yo le aseguro que usted acepta el consejo de alguien que de pronto, teniendo una mujer inconversa, luego, después de un trabajo de oración, de búsqueda, el Señor le concede que la esposa haya venido a los pies de Cristo. Y entonces, una vez que los dos están unificados en la fe, no habrá pretexto ni quien lo señale y le diga, ¿cómo es posible que el pastor tenga a la mujer inconversa y me venga a decir a mí
que yo no puedo ejercer un diaconado, de pronto un servicio de maestro, porque también tengo a mi mujer que es inconversa. ¿Sí me está entendiendo? Los que ejercen, ojo, no nos vayamos a confundir, pero los que ejercen servicio, cualquiera que éste sea, dentro de la iglesia, deben, en el nombre del Señor, sí, deben de tener una vida transparente. Dice la Biblia, irreprensible. Adicionalmente, dice la Biblia, es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer. ¿Sí? Es decir, que no puede ser un hombre promiscuo. ¿Sí? Que esta es mi tercera esposa, pero quiero ser pastor. ¿Cómo? No puede. Puede anhelarlo, pero no puede bíblicamente, porque no tiene testimonio de haber podido mantener un solo hogar. Ojo, estoy hablando de alguien que ya es cristiano. No estoy en ese sentido tratando de minimizar a alguien que viene del mundo. Sí, porque todos venimos de allá con hogares destruidos, inclusive hasta separados. Pero si ya venimos a Cristo, nuestra vida debe de tener ahora sí un rumbo firme. Y de ahí en adelante, si yo ya tengo mi esposa en Cristo, yo debo de mantenerme, sí, con ella. Pero si ya como cristiano, mi querido hermano, sí, voto a mi mujer, me divorcio, vuelvo a tomar a otra hermana por mujer, hágame el favor, no hay autoridad. ¿Cómo aconsejo a que un hermano o hermana pelee y luche por su hogar así como yo no lo he hecho? ¿Sí me está entendiendo? Hay situaciones en la Biblia que debemos de ser inamovibles a la hora así de aplicarla. Una pregunta creo que salía más atrás, mi hermano Alejandro. Por supuesto que sí. No hay impedimento. Cuando un soltero quiere ejercer el pastorado, no tiene impedimento. Ahí me salgo en este caso del capítulo 3, pero solamente en la parte a lo que el matrimonio se refiere, y me voy justamente a Primera de Corintios capítulo número 7, donde el mismo Pablo dice que es mejor estar solo para servir al Señor, porque se tiene mayor cuidado que el casado. Ahí unifico esa parte, cojo también lo de Timoteo, pero continúo con los otros requisitos. Sí, un soltero, por supuesto, porque tiene mayor libertad para servir que un casado. Un pastor casado está restringido hasta donde su mujer también le permita poder trabajar, ¿verdad? La mujer en cualquier rato, al igual que el varón y los hijos, se sobreentiende que el casado también tiene familia. Sí, de pronto un soltero podría decir en su tiempo, no, hoy yo voy a salir todo el día a evangelizar todo lo que es Bastión Popular. Y la mujer dice, pero acuérdate que tienes que llevar al chico al consultorio. Ah, cierto. Vamos. ¿Verdad? Acuérdate que hay reunión de familias aquí en el colegio, que hoy traigan libreta. Ay, cierto, hasta las 3 nomás, hermana, de aquí tengo reunión. ¿Verdad que uno se limita? Claro que se limita. Un soltero no tiene dicho impedimento, ¿sí? Por eso es que el versículo 4 dice, del capítulo 3, para terminar y volver a Jueces, que gobierne bien su casa. ¿Sí ven? Para el obispo. Gobierne bien su casa y que tenga también de manera adicional, ¿qué cosa? A sus hijos en sujeción. Y esa sujeción es de Cristo. Amén. Sujetos a Cristo. Y dice ahí con toda honestidad. Es decir, que sus hijos le obedezcan, pero no porque los ha sobornado. Sí, vamos a la iglesia y te doy $5. Ah, pero mira, la otra me das 10. ¿Ah? No. Vienen porque sus hijos respetan a su padre. ¿Sí me está entendiendo? Obedecen a papá. Y cuando habla de gobernar bien su casa, sí, está hablando prácticamente de que todos los que están en el hogar están sujetos, sí, al pastor. En este caso, al marido, al padre. Ahora bien, volviendo por favor, sí, a la iglesia, a Jueces, capítulo 4. ¿Hay alguna otra pregunta para dejar bien remarcado esto? ¿Ninguna más? Bueno, seguimos. Verso número 6. Ahora, luego de que Débora está haciendo una labor más que
sí, sobresaliente para con el pueblo. Recuerde, ella tenía un don. ¿Qué don tenía? Y como profeta, como proclamadora de la palabra de Dios, una palabra a ella ya Dios se la había revelado. Pero al ver que no había reacción por parte de quien, diríamos, de quien había recaído esa palabra, ella tiene que ejercer, mire, la autoridad y el liderazgo. Veamos, verso número 6. Y ella envió a llamar, es decir, que ella mandó a llamar a un hombre. ¿A quién? A Barab, dice ahí. ¿Hijo de quién? De Abinoam. Ahora, ¿qué significa Barak? Yo ya di este significado, todavía no. Bueno, significa relámpago. Barak, sí, significa relámpago. Envió a llamar, sí, a Barak, hijo de Abinoam, de un lugar llamado Sedes, de Neftalí, o perteneciente o en el sector de la tribu de Neftalí. Y le dijo, mire, recuerde que ella manifiesta un don. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Ahora, ¿qué entiende usted ahí? ¿Qué es lo que está haciendo Débora? Está llamándole la atención a un hombre que ya había recibido de Dios una palabra. Mire cómo empieza el diálogo de Débora para con Barab. Le dice, no te ha mandado Jehová, ¿verdad? Versículo número 6. No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo. Es decir, ¿acaso Dios ya no te viene diciendo que vayas a estas dos tribus y reúnas de estas dos 10,000 soldados y te pongas en el monte de Tabor? Al parecer, mi amado hermano, Barak había recibido con antelación una revelación directamente a su vida, pero al recibirla se quedó, diríamos, timorato. Se quedó, mi amado hermano, sí, inamovible, se quedó estupefacto y no lo quiso hacer. Usted se acuerda, un caso similar, mi querido hermano, se repite también en la vida del padre de la fe. ¿De quién se trata? Abraham. Abraham no siempre fue el padre de la fe. Al inicio, mi amado hermano, era un timorato de la fe. Le digo esto por lo que la Biblia menciona como un precedente. Acompáñeme, por favor. Vamos rápidamente a ver este ejemplo, del cual en su debido tiempo también fue motivo de estudio. En el libro de Génesis, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Libro del Génesis 11, capítulo 11. Verso 31 hasta el capítulo 12. ¿Ya lo encontró? Génesis capítulo 11, verso 31. Aquí se habla primero del padre. Y tomó Taré era el papá de Abraham. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y dice ahí, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré. ¿En dónde murió? En Harán. Verso número 1 del capítulo 12. Pero Jehová, mire, había dicho, no es que le estaba diciendo, ya le había hablado o le venía hablando ¿a quién? A Abraham. ¿Qué le venía diciendo? Versículo número 1. Le venía diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Mi amado hermano, en ese mismo pasaje también se revela algo muy similar a lo que estamos leyendo en Jueces capítulo número 4, verso 6. Sí, verso 7 en adelante. También Abraham, Dios ya le venía diciendo, vete de tu tierra y sobre todo vete de tu parentela. Es decir, aléjate de tu padre, aléjate de tu sobrino, aléjate de tu familia. Solamente agarra a tu mujer y ándate. Pero Abraham no quería, en este caso, como sucede a veces con muchos maridos, ¿sí? No quería romper el cordón umbilical con su papá. Pero Dios, queriendo cumplir también su propósito, en Harán, dice la Biblia, en esa región, ¿quién ve la muerte? El papá, Taré. No sé si de pronto para que se pueda ejercer la voluntad de Dios, Dios le acorta los días a Taré. O a su vez, mi querido hermano, sí, ya tenía el tiempo en sí mismo de su muerte. Pero algo es seguro, Dios le había dicho que se aleje de papá, de mamá y de todos sus parientes. Pero ni aún así, en este caso Abraham sí hace caso. Porque cuando se va alando ¿a quién? Al sobrino, a Lot. Ahora bien, retomemos por favor el libro de los Jueces, capítulo número 4, verso número 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo, le dice, atraeré hacia ti, todo eso Dios le venía diciendo, al arroyo de Sisón. ¿A quién te lo voy a traer? A Sísara. ¿Quién era Sísara? El general, sí, o el comandante de guerra, ¿de quién? De Javín, capitán del ejército. Te lo voy a traer, dice, de Javín, sí, del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esa era la palabra que había recibido ¿quién? Barak. Pero Barak, cuando escuchó semejante cosa, y digo semejante cosa porque cuando comenzamos a leer, mi amado hermano, Jueces capítulo 4, en los primeros versículos, la Biblia menciona que en el verso 3, que al pueblo le temblaban las rodillas porque justamente el ejército de Javín y su general tenían carros y ejércitos, y los carros eran carros de hierro. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Un carro herrado era un carruaje, sí, pero forrado de hierro. Obviamente que para semejantes enemigos, sí, no había cómo hacerle frente. Es como que vaya usted con los puños a hacerle frente a un tanque. Sí, algo que está forrado totalmente de metal, de hierro. Mi amado hermano, cuando escuchó esto Barak, las piernas le comenzaron a golpear la una contra la otra. Le dijo, ¿cómo? Yo, frente a los carros herrados, 20 años estamos huyendo de él. ¿Verdad? Ese es el tiempo que estaba esclavizado Israel. 20 años le hemos querido hacer frente y nunca lo hemos podido. ¿Cómo ahora le vamos a hacer a frente al enemigo? Y el temor y la cobardía se apoderó de Barak. Y Dios ya le venía diciendo, anda y mira, te los voy a entregar junto al arroyo de Sisón. Ahí te los voy a entregar. Inclusive Dios le había dado el lugar exacto a donde se podía inclusive preparar emboscada. Pero él no tenía la valentía suficiente para poder hacerle frente al enemigo. Y si algo, mi amado hermano, Dios aborrece de su pueblo, es que el pueblo sea un pueblo timorato, un pueblo lleno de temores. Amén. Mire que hasta para predicar la palabra el Señor nos ordena que no temamos. Vayamos por un breve momento a Mateo capítulo 28. Quiero que leamos la primera parte del verso número 10. Mateo 28. Verso 10. Si algo el Señor
le pidió a los suyos es que no teman, y mucho más a la hora de dar el mensaje. ¿Ya lo tiene? Ahí tenemos un ejemplo. Entonces Jesús, no, mire que no es otro, Jesús mismo les dijo: no temáis, id, dad las nuevas, ¿a quiénes? A mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Primero, ¿qué fue lo que le dijo? Vayan y den el mensaje. No, lo primero que le dijo es: no teman para dar el mensaje. Amén. No temáis, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan ¿a dónde? A Galilea, y allí ellos me puedan ver. Y yo creo que ese mensaje se repite día a día en nuestros tiempos. Sí, no tengas temor de dar a conocer a Cristo, sí, a las personas. Porque es necesario que cuando prediques la palabra, en tu corazón no haya temor que te reprima, que te confunda, que te haga sentir miedo. Mi amado hermano, Barak no quiso hacer caso y Dios tuvo que revelarle la misma palabra que le dio a Barak. ¿A quién se la reveló? A la profeta. Esto Barak lo recibió y se quedó callado. Nadie sabía. Pero recuerde que en el Señor nada hay oculto, ¿verdad? En Dios nada está escondido. Dice el versículo número 8, Barak le respondió. Veamos si ahora que lo confrontan reacciona. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. A veces esta frase yo la escucho en casa. Vamos al culto, pero si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo me quedo. Como que el uno se pone, diríamos así, como llave del otro. O sea, si tú vas al culto, entonces te acompaño. Si no, entonces no, yo me quedo. Mi amado hermano, mire hasta dónde llegó, si diríamos, la actitud de un hombre que no encontró en Dios, luego de haber recibido la palabra, la seguridad. Bien dice la Escritura que el corazón o el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice el Señor, Barak le responde a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Mi amado hermano, qué terrible. Digo esto porque ¿acaso no es suficiente la misma palabra de Dios la que debería de fortalecer y llenar tu vida, despojándote de en tu corazón de todo tipo de incredulidad? Cuando Débora escucha esta palabra, tiene una reacción bastante fuerte con este hombre que debió haber sido el instrumento de Dios para libertar y no lo quiso ser. Y aquí podríamos nuevamente argumentar con respecto a la función que se puede ejercer dentro de una iglesia o dentro de una casa. Hombres que tienen la palabra, pero que le dejan a la mujer la responsabilidad. Los dos leen la Biblia, pero es ella la que toma el control. Los dos tienen, mi amado hermano, las mismas promesas, las mismas demandas, pero mi amado hermano, el varón se acobarda, el varón se hace timorato, el varón no quiere cumplir su función. Barak es un vivo ejemplo. Barak recibe la advertencia, recibe nuevamente la reprimenda de llamado de atención por parte de Débora, pero Barak sigue siendo un hombre desobediente. ¿Cómo va a condicionar la promesa que Dios le había dado, entregar a sus enemigos en sus manos, sí, a que si vas tú, voy a la guerra, y si no vas, no voy? Es decir, si tú vas, sí, entonces yo voy a obedecer la palabra, y si no vas, no la obedezco. Uno no puede, mi amado hermano, bajo ningún concepto, bajo ningún sentido, vivir una vida cristiana a expensas de otro, así sea tu mujer, así sea tu marido o tu hijo. No es que si tú lees la Biblia, yo la leo. Si tú vas al culto, yo voy al culto. Si tú vas a predicar, yo te sigo. O sea que si él no va, tú nunca predicas. Si a él nunca le da la gana de leer la Biblia, nunca la lees. Si a él nunca le viene la regalada gana de venir a un culto, tú no vas a ir al culto. ¿Quién es tu Dios? ¿Tu compañero o el Dios Altísimo? ¿Sí me estás entendiendo, mi amado hermano? Tú no puedes parametrizar tu vida y tu crecimiento espiritual a pretexto de tu pareja, de tu hijo o de quien sea, ni del pastor. Ay, como el pastor no vino, entonces yo también me quedo. ¿Sí me está entendiendo?
hay alguien por encima del marido, del hijo y del pastor. Es Cristo Jesús. Y sus palabras deben de ser suficientes para ti, para obedecer y hacer caso omiso a todos los demás. Pero Barak dijo no. Barak dijo, si tú vas, entonces yo voy. Mi amado, esto desagradó enormemente ¿a quién? A Débora. Ella, siendo mujer, ya ejercía una autoridad sobre el pueblo que muchos hombres ya hubiesen querido. Pero Dios no escogió a ningún hombre. Mire, de entre toda una nación, sí, el Señor escogió a una mujer. ¿Usted cree que no habían hombres ahí? Pero vaya viendo la clase de hombres que habían. Barak es el ejemplo. ¿Sí se da cuenta? Cómo usar a hombres acobardados. Cómo usar a hombres sí, que no quieren ejercer la autoridad sí, del hogar. Por eso es que hay mujeres que están decepcionadas de los maridos, porque los maridos penosamente, y discúlpeme que se lo diga, son un cero a la izquierda. No saben administrar ni el dinero, no saben administrar a los hijos, no saben administrar su casa. Dependen 100% de la mujer, cuando es la mujer la que debe de apoyarse en la vida del marido. Amén. El Señor diseñó a la mujer para que ésta se sujeta al marido, pero al marido que está sujeto también a la cabeza que es Cristo. Pues. Recuerda usted la enseñanza de Corintios, ¿verdad? Allá en el capítulo 7. Pero este salió todo torcido. Verso número 9. Mire lo que dice el Señor y aquí nos vamos a quedar. Ella le dijo, mire, una mujer decidida. ¿Ah? Y yo le pregunto, ¿usted cree que Débora iba a coger la espada, a meter? No. Él quería simplemente verla ahí, nada más. Dice, iré contigo. Mas no será, mire, y eso es lo que Dios le tenía preparado. ¿A quién le tenía preparado todo esto? Al hombre, a Barak. No será tuya, le dice, la gloria. Ahora, esta gloria no es la gloria que desdibuja el poder de Dios, no. Recuerde que hasta el mismo Josué, Dios le prometió que si él hacía como había hecho Moisés todo lo que se le había ordenado, él habría de engrandecerle su nombre. A ese tipo de gloria, a ese reconocimiento se refería. Ella le dijo, iré contigo, voy a ir contigo, le dijo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer vencerá Jehová. Ajá, lindo pasaje, ¿verdad? Este texto sáquelo para defender el evangelio, no para contender. Amén. Yo siempre menciono, la Biblia tiene todo, mi amado hermano, pero si se la usa en buena ley. Amén. Dice ahí, versículo número 9, ¿sí? Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceder. Le dijo, bueno, vamos, vagoneta, vamos al culto, ya. Vamos a predicar. De la oreja lo llevaba Barak, ven acá. Anda, toca tú la puerta, esa es otra. Los varones van acompañando a las mujeres para evangelizar. Y la mujer es la que veía, él está atrás, así con la Biblia. Pero ven a orar, ven, lee por lo menos. ¿Sí me explico? Mi amado hermano, ustedes, o diríamos a manera general, no puedo decir de este pueblo, pero de manera general, los hombres que se jactan, se llenan la boca. Ya el Señor llamó al hombre para pastor, pero no ejercen pues el pastorado como corresponde. ¿De qué me sirve tener hombres titulados que dicen pastor de iglesia, si cuando le digo venga y ejerce el pastorado como Dios lo ordena, no como tú te lo imaginas, se quedan, mi amado hermano, hacia atrás? Pastor, una visita, hable con la hermana que ella va a ir. Ahí usan a las mujeres. Pastor, en un endemoniado, voy a seguir orando. Vaya pues. ¿Sí me está entendiendo? Hay mujeres que en esa parte son de quitarse el sombrero. Sí, usted le dice, hermano, tal cosa. Yo voy, hermano, déjeme ir a mí. Y van. Y Dios se glorifica. Mi amado,
esta mujer llamada Débora cogió a este varón, sí, Barak, y de la mano, levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Ahora, ¿qué pasará? Sí, con Barak, luego de que ella lo acompaña a este monte, sí, en el cual habría de reunir ¿a cuántos? 10,000 soldados contra un ejército que por 20 años había tenido subyugado a Israel, con carros cerrados, mi amado hermano. De eso lo sabremos el próximo día domingo. Pero mientras tanto, sí, feliz Día del Padre a los hombres. Sí, que la gloria sea de Dios. Aleluya.